despertó con algo al lado. Hola, Ger. Saludos a todos. Déjame contarte sobre este caso que tuve. Es sobre un paciente mío que pasó por algo bastante fuerte. Este hombre, vamos a llamarlo Carlos, él tenía una vida normal hasta que sucedió algo que lo cambió todo para él. Carlos y su hermana iban a un concierto, algo que habían planeado con mucha ilusión. Mientras pasaban por una calle algo apartada, fueron asaltados. La cosa se puso fea rápido. El delincuente estaba armado y en el forcejeo, la hermana de Carlos acabó siendo apuñalada. Él llamó a una ambulancia, hizo todo lo posible, pero ella falleció en el camino al hospital. Desde ese día Carlos cambió por completo. Empezó a sentir como si alguien lo siguiera constantemente. Al principio pensé que era paranoia, un trastorno de estrés postraumático, algo que tendría sentido en una situación así. En nuestras sesiones, Carlos me contaba cómo se sentía. Describía esa sensación de estar siempre vigilado. No era solo miedo, era como si realmente hubiera alguien detrás de él todo el tiempo. Al comienzo, todo esto parecía bastante claro para mí. Trabajé con él creyendo que era un caso típico de trauma después de un evento violento. Teoricé que Carlos posiblemente temía por su vida y creía que en cualquier momento otro ladrón como el que los atacó le haría lo mismo a él. Pero las cosas que Carlos decía no eran comunes. Me hablaba de cómo esta sensación de ser seguido no desaparecía. Dijo que intentó de todo, cambiar sus rutas, su rutina, pero nada funcionaba. Lo que más le pesaba era el silencio, ese momento justo antes de dormir, cuando sentía una presencia muy cerca. Esperaba escuchar pasos, una voz, algo, porque de verdad sentía algo cerca. En este punto yo todavía trataba de encajar todo en una explicación lógica. Los efectos del trauma pueden ser intensos, haciendo que la mente juegue trucos. Entonces en la terapia Carlos empezó a soltarse más, y un día dijo algo que me dejó bastante pensativa. Me dice, no es paranoia, es mi hermana la que me sigue. Imagínate, me quedé mirándolo tratando de entender si hablaba en sentido figurado o qué. Pero no, él estaba seguro de que su hermana, de alguna manera, estaba allí con él. Yo, tratando de ser profesional, empecé a considerar todo desde la perspectiva de la culpa y el remordimiento. Pensé que tal vez estaba culpando por lo que pasó, y que eso le hacía creer que ella estaba presente. Así que trabajamos en eso, hablando de sus sentimientos, su dolor, la aceptación. Pero luego me di cuenta que no era por ahí. Carlos me contaba cosas que sí me daban miedo. Decía que veía sombras, que sentía a alguien tocándolo o incluso respirando cerca cuando estaba solo en casa. Un día me contó que despertó en la noche y se acomodó de otra forma, pero entonces algo le llamó la atención y le impidió conciliar el sueño. Medio dormido y medio despierto, empezó a sentir algo. Dice que fue ese calor especial que genera otro cuerpo. Había alguien acostado a su lado en la cama. Bien asustado se levantó porque él vive solo y claro, no había nada, pero él estaba seguro de lo que sintió. Yo intentaba encontrar de nuevo explicaciones, trataba de convencerlo y tal vez también me trataba de convencer a mí misma para este punto de que eran manifestaciones de su trauma.
La situación llegó a un punto en que empezamos a estar en una especie de limbo entre lo que podía ser explicado por la psicología y lo que parecía rozar lo paranormal. La cosa es que con el tiempo Carlos ya no hablaba tanto de ser perseguido. Era como si estuviera hablando de un recuerdo constante, no amenazante, sino más bien algo con lo que había aprendido a vivir. Llegamos a un punto en que, aunque no podíamos decir que los fenómenos paranormales habían desaparecido del todo, ya no ocupaban tanto espacio en la vida de Carlos. Se había adaptado, o al menos había encontrado una manera de no dejar que eso controlara su vida por completo. Y bueno, en resumen, esa fue una de las terapias más interesantes que di, y que la verdad, en algún momento sí me hicieron preguntarme si era normal todo lo que estaba pasando. Las sombras en el techo. ¿Qué tal? Anónimo, por favor. Me acuerdo muy bien del caso que te voy a platicar. Llegó un señor. Tendría unos 50 años más o menos. En la primera sesión que nos presentamos y él me contó de su vida, me dijo que había tenido un accidente serio. Estaba en su coche, volviendo de trabajar tarde por una carretera. De repente, un animal cruzó el camino. Él giró el volante para evitarlo y ¡pum!, todo se volvió negro. Y quedó en coma por un par de días. Desde ese momento, las cosas se pusieron raras para él. Empezó a notar algo extraño, como sombras moviéndose. Pero no hablo de sombras normales que uno ve y dice, es la silla, es la ropa colgada. No, eran del tipo paranormal. Dijo que parecían personas caminando por el techo o estando allí simplemente observándolo. Él pensó que eran secuelas del golpe, ¿no? Que lo estaba imaginando. Pero cada noche estas sombras se volvían más notorias. Dormir se convirtió en un reto, porque claro, ¿cómo duermes cuando sientes que hay gente colgada en tu techo, mirándote? Aunque nunca hicieron nada, nunca bajaron ni nada por el estilo, pero él sabía que estaban allí, y eso bastaba para aterrorizarlo. Y mira, este hombre se veía fuerte, de los que no creen en fantasmas ni se asustan, pero esto lo estaba afectando. Por las mañanas llegaba al trabajo destrozado, con ojeras porque apenas podía dormir, y si dormía tenía todas las luces encendidas porque cuando estaba todo oscuro las veía claramente, como manchas negras en contraste con el techo blanco. La cosa con las sombras, según me contaba este señor, es que no eran nítidas, eran como formas humanas pero borrosas, siempre en el techo. Nunca en las paredes ni en el suelo. Lo más raro es que no se movían mucho, solo estaban ahí, quietas o balanceándose suavemente, como si estuvieran suspendidas en el aire. Al principio intentaba no mirarlas, pretendía que no estaban ahí, pero es difícil ignorar algo así. Este tema de las sombras empezó a comerle la cabeza. Se volvió un poco paranoico. Siempre miraba hacia arriba, especialmente en su casa. En el trabajo las cosas tampoco iban bien. Estaba distraído. Saltaba a la menor provocación. Sus compañeros empezaron a notar que algo tampoco estaba bien con él, pero él no les decía nada. ¿Cómo explicas que ves sombras en tu casa sin que piensen que estás loco? Hablar con alguien sobre lo que veía era complicado. Tenía miedo de que lo juzgaran o lo internaran. A nivel emocional estaba hecho un desastre. Me confesó que había pensado en vender la casa, mudarse, pero algo dentro de él decía que las cosas lo seguirían a donde fuera. Entonces empezó a cambiar su forma de vivir. Compró luces nocturnas, de esas que se enchufan y dan un poquito de luz, nada que alumbre mucho, pero suficiente para que las sombras no fueran tan visibles. Su esposa, por cierto, estuvo en todo esto y lo acompañó y calmó tanto como pudo. Ella parece ser que no veía las sombras.
Poco a poco comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. Durante el día trataba de mantenerse ocupado, de hacer ejercicio, de hablar con amigos, aunque nunca sobre su problema. Esta lucha y este proceso de adaptación lo llevaron a un punto de inflexión. Estaba claro que no podía seguir así y necesitaba encontrar una solución real. Me dijo que parte de él quería entender qué eran realmente esas sombras, si eran un producto de su mente o algo más. Esa duda, ese querer entender fue lo que finalmente lo impulsó a buscar ayuda profesional. Ahora, yo te voy a decir algo para que entiendas lo serio que era esto. En la actualidad a las personas mayores les cuesta muchísimo aceptar que necesitan un psicólogo, y más difícil todavía es que vayan. Entonces, imagínate el terror que estaba viviendo este pobre hombre como para que decidiera venir. Me dijo que había tardado meses en aceptar que no podía manejar esto solo. Fue un proceso lento de darse cuenta que ver sombras no era normal ni sano. En las sesiones trabajamos mucho sobre su experiencia cercana a la muerte, el accidente y cómo todo esto le había afectado. Pero lo curioso, Ger, es que aunque trataba de mantenerme profesional, no podía evitar dejarme llevar un poco por el lado esotérico y pensar que, al haberle pasado esto, empezó a tener una conexión espiritual con la muerte, y aquello que veía eran fantasmas. Pero obviamente no iba a decirle eso, ni a desviar la terapia por mis propias creencias. Eso no sería correcto. Muchas de las historias que me platicaba eran bien perturbadoras. Recuerdo cómo me contaba con lujo de detalle cuando veía estas sombras durmiendo. Dice que a veces, cuando apagaba las luces de donde estuviera, podía ver una figura humanoide recostada en el techo. Dice que el sentimiento que le llegaba era de miedo, obviamente, pero también de mucha tristeza. Era muy interesante. Después de un tiempo dejó de venir, pero las últimas sesiones él me decía que ya estaba dejando de ver esas cosas. Me alegro que así fuera, y quiero pensar que todo acabó bien. Te mando un abrazo, Ger. Me gustan mucho tus videos largos. No puedo hacer eso. Saludos. Gracias por todas las historias que traes. Anónimo, por favor. Voy a contarte algo que me pasó hace un tiempo. Soy psicóloga y una vez tuve un paciente, un chico que vino a mi consulta. Rondaba sus 15 años. El chico estaba pasando por una etapa difícil, como muchos a esa edad, y quería hablar de lo que le sucedía, pero siempre había un tema que parecía evitar. Esto seguía y seguía cada vez que nos veíamos. A veces pensaba que podría estar exagerando, pero como terapeuta, sabes cuando algo no está del todo bien. Después de algunas semanas finalmente salió el tema. Me contó sobre su familia, que vivían juntos en la misma casa, él, su madre, su padre y su tío. El tío era un tipo mayor. Nunca me dijo exactamente cuántos años tenía, pero por cómo lo describía debía estar rondando los 40. El punto es que este tío tenía algo peculiar. Aún interactuaba con un amigo imaginario. Me decía el chico que a veces, en la noche, podía oír a su tío hablando con alguien. Sus habitaciones estaban una al lado de la otra, así que escuchaba claramente murmullos, risas y a veces conversaciones enteras. Una noche, incluso escuchó a su tío diciendo cosas como «No puedo ir a su cuarto, me van a escuchar» o «No puedo hacerlo, no está bien». Eso lo dejó bastante inquieto, como te podrás imaginar. Este chico estaba preocupado. Pensaba que su tío se estaba volviendo loco. Me contó que no era solo hablar en la noche, sino que durante el día, cuando estaban juntos, sentía que su tío lo miraba fijamente, como si estuviera evaluándolo o algo así.
Creo que lo que más le afectaba era la incertidumbre, no entender qué estaba pasando realmente. Cuando le sugerí hablar con su tío sobre esto, se cerró completamente. No quería involucrarse. Decía que le daba miedo lo que pudiera descubrir, y eso en mi experiencia es algo bastante común, especialmente en situaciones familiares complicadas. La gente prefiere a veces no saber, mantenerse al margen, especialmente si creen que lo que van a encontrar es algo turbio. Me contaba que a veces pensaba en decirle a sus papás para que él no se sintiera tan solo en esto, pero al mismo tiempo no quería exponer a nadie más a lo que él estaba viviendo. Llegamos a un punto en la terapia donde algo tenía que cambiar, y cambió, pero no de la forma que esperábamos. Una noche, el chico llegó a casa y escuchó al tío hablando solo de nuevo. Pero esta vez las palabras eran claras, más claras que nunca. Estaba diciendo algo sobre tomar una decisión final y no poder seguir así. El chico aterrorizado no durmió en toda la noche pensando en qué significarían esas palabras. Al día siguiente me contó lo sucedido. Se notaba claramente aterrado. Decidió que tenía que hacer algo, aunque todavía no estaba seguro de qué. Durante nuestras sesiones, comenzamos a trabajar en cómo podría abordar la situación, buscando maneras de enfrentar a su tío o cómo protegerse. Hablamos sobre la importancia de establecer límites, de buscar apoyo en otras personas, tal vez en otros familiares o amigos cercanos. El chico empezó a mejorar en algunos aspectos, como en su capacidad para manejar la ansiedad y el miedo, gracias a las estrategias que trabajamos juntos. Pero la verdad sobre el tío, su amigo imaginario y las conversaciones nocturnas quedaron sin resolver. Y bueno, esa fue toda la anécdota. Espero te interesara, Ger. Gracias por leerme. Analgésico para el ritual. Hola a todos, me llamo Paulina. Esta historia ocurrió en mi preparatoria cuando aún estudiaba allí. Fue un escándalo del que realmente no muchas personas se enteraron, solo los implicados y los amigos de los implicados. Yo fui una de estas amigas. En mi prepa había un profesor de ética que también hacía función de psicólogo. Cuando algún alumno quería tratar algún problema específico, con mucho gusto podía pedir cita con este maestro para comenzar con su terapia. Una de mis más grandes amigas hubo un tiempo en el que tuvo problemas familiares medio fuertes que la empujaron a buscar ayuda. De hecho, yo le dije que asistiera con el maestro. Después de mostrarse algo negativa, finalmente aceptó. Ella me cuenta que el profesor era muy buena onda desde un inicio y se sintió cómoda con él. Se conocieron y al cabo de unas cuantas sesiones, ella ya estaba resolviendo sus problemas familiares. Pero comenzó a tener otro tipo de problemas más extraños. Recuerdo que en un principio yo no me daba cuenta, pero mi amiga empezó a tener moretones y varios cortes en su cuerpo, sobre todo en las manos. Para mí, eran accidentes inocentes o cosas que te pasan, cosas a las que no les prestas atención. Pero ella me decía que no sabía cómo se hacía todo eso, que simplemente aparecía en su cuerpo. Semanas después, en una fiesta, por casualidad conocimos a otra chica que, coincidentemente, también iba con el psicólogo de la escuela. ¿Y qué creen? Ella también tenía daños en su cuerpo. Pero al igual que mi amiga, no sabía cómo se los hizo. Sin embargo, esta chica sí tenía una teoría, y fue una que a ninguna de nosotras le gustó escuchar. La chica nos contó que un día platicó con este psicólogo, y él le reveló algunos de sus gustos de una manera muy secretista. Según, el psicólogo tenía un gusto raro por la sangre y los rituales que se pueden hacer con ese líquido.
pero no quiso profundizar más en el tema por vergüenza supuestamente. A ella le pareció algo más interesante que aterrador, pero por respeto no indagó más. Al poco tiempo de que asistió con él, se dio cuenta de las marcas en su cuerpo y empezó a sospechar algo bastante grave. Este psicólogo tenía un método muy particular para sus consultas. Usaba la hipnosis. Soy muy ignorante con esto, así que no puedo asegurar o desmentir nada, pero al menos por la experiencia de mi amiga y de esta chica, el hombre, para su terapia, acuesta a las niñas en su sillón y las duerme o relaja demasiado con sus técnicas. Algunas de ellas, como mi amiga, terminan dormidas o en un estado de inconsciencia extrema, y es ahí cuando se pierden totalmente. A ellas les gusta esa parte de la terapia porque dicen que les ayuda a despejarse y despiertan con mucho más ánimo. Pero realmente no saben o no recuerdan lo que pasa en este proceso. Nosotras nos pusimos a investigar muy a fondo interrogando a las pacientes que lográbamos ubicar de este señor, y solo fueron algunas las que compartían los mismos detalles tan raros y las heridas en el cuerpo. No sé en qué se basaba el psicólogo para elegir a sus víctimas. El punto es que una vez que recopilamos suficiente información, decidimos descubrir qué pasaba realmente. Y fue entonces que un día nos pusimos de acuerdo con una de las chicas que tenía cita esa tarde y también estaba siendo afectada por sus terapias. La idea sería entrar de golpe y sin avisar al consultorio con el pretexto de que le llamaban de emergencia a la chica, solo para ver con nuestros propios ojos lo que el psicólogo hacía. Cuando llegó la hora, calculamos el momento en el que solía hacer esa parte de hipnosis en la terapia y entró una de nuestras compañeras abriendo sin preguntar. De verdad que no podíamos creer cuando nos contó lo que vio ahí. Mientras la chica en terapia estaba recostada en el sillón completamente inconsciente, el psicólogo le estaba haciendo una muy pequeña herida con un bisturí en el dedo. Las gotas de sangre que brotaban caían en un recipiente muy pequeño debajo. La chica cuenta que en cuanto el psicólogo se dio cuenta, apresurado se incorporó y casi le gritó nervioso que se largara de ahí. Ella alcanzó a contarle que necesitaba a la persona a la que atendía por una emergencia, y él le dijo que esperara afuera, muy enojado. Ella obedeció, y al cabo de 1 minuto salió la chica a la que atendía, pero tan ida y relajada como todas las que asistían con él. No dudamos en contarle todo esto a la directora, y la misma escuela se puso a investigar. Al final no nos quisieron decir si encontraron algo extraño, pero sí que despidieron al profesor. Por lo poco que supimos, fue por el simple hecho de que varias de las alumnas que asistían con él tenían las heridas. Y así termina mi experiencia. Espero haya sido interesante. Un saludo. Vi un unicornio. Saludos, Ger. Soy psicólogo desde hace ya unos buenos años. La mayoría de mis pacientes vienen con cosas lamentablemente normales para nuestros tiempos, como estrés, ansiedad, problemas familiares y cosas así. Pero de vez en cuando me encuentro con casos que, bueno, digamos que se salen un poco de lo común. Hace un par de años, por ejemplo, me llegó un chico, un joven en sus 20s. Se sentó frente a mí, nervioso. Me dijo que empezó a tener problemas para dormir hace como 6 meses, que se despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón a 1000, asustado por pesadillas que no podía recordar. Eso por sí solo no es tan raro, es verdad, mucha gente pasa por eso en algún momento, pero lo que vino después ya era diferente. Una noche, después de despertarse de uno de esos sueños, se encontró que estaba en una parálisis de sueño. Y así, con los ojos medio cerrados y sin poder moverse, su vista tenía enfrente la ventana de su cuarto.
y ahí, justo afuera, vio algo. Lo describió como una cabeza grande y alta, con un cuerno. Literalmente mencionó la palabra unicornio. Dice que esa cosa desapareció en cuanto lo vio. El chico estaba asustado. Me contó que no pudo ver bien lo que era por 3 razones: porque estaba oscuro, porque no podía abrir bien los ojos y porque no tenía puestos sus lentes. Pero él estaba seguro de lo que había visto, o al menos de lo que creía haber visto. Así que empezó a venir a terapia, buscando alguna explicación. Yo intenté darle algunos razonamientos como el estrés, la ansiedad, cosas que pueden hacer que tu mente te juegue malas pasadas, sobre todo el tema de la parálisis de sueño, que básicamente hace que alucines cosas. Y todo esto empeoraba sobre todo en esa época de cuarentena y encierro como la que estábamos viviendo. Pero él no parecía convencido, porque esto pasó varias veces, y él pensaba que era demasiada coincidencia que se repitiera exactamente el mismo fenómeno. A veces, estas situaciones son complicadas, ¿sabes, Ger? Como psicólogo quieres ayudar, pero hay veces que no tienes todas las respuestas. Este chico seguía viniendo a las sesiones, y cada vez me contaba más sobre lo que pasaba. La verdad, intentaba darle sentido a todo. Yo le explicaba varias veces cómo el estrés puede causar alucinaciones, cómo la falta de sueño afecta la mente, cosas así, pero él estaba convencido de que lo que veía era real. En nuestras últimas sesiones, él estaba claramente alterado. Me decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos creía que esa cosa lo miraba. Y eso ya era demasiado. Le sugerí que tal vez debería ver a un médico, por si acaso había algo físico que lo estaba afectando. Me gustaría decirte que hubo un final feliz, Ger, pero la verdad es que de repente dejó de venir. Una semana no apareció, ni la siguiente. Traté de contactarlo, pero nada. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Me quedé pensando en qué habría pasado, en si estaría bien, pero nunca supe más de él. Sinceramente espero que se encuentre bien. Por lo que me platicaba era un buen chico, y me da pena que le pasara algo. Te mando un saludo. Muchas gracias por tus videos. Oscuros. Si estos relatos les gustan, por favor déjenme un me gusta. Eso me ayuda un montón y puedo seguirte trayendo más contenido. Sueños proféticos. Saludos, Ger. Anónimo, por favor. Como podrás imaginar, en mi trabajo como psicólogo he escuchado de todo. Pero hay veces que te encuentras con ciertas historias que, aunque no lo parezcan, son mucho más profundas y oscuras. Así me pasó con uno de mis pacientes recientes, un hombre de unos 30 y tantos años con una vida normal. Pero este hombre tenía algo que lo hacía diferente. Estaba convencido de que sus sueños le mostraban pedacitos de su futuro. La primera vez que vino a mi consulta, lo vi como a cualquier otro paciente. Se veía cansado y preocupado. Me contó que estaba teniendo sueños extraños, tan claros y detallados que parecían reales. Pero no eran pesadillas ni nada por el estilo, sino sueños sobre cosas comunes del día a día, detalles pequeños de su vida. Lo curioso era que, según él, esos detalles luego pasaban de verdad. Al principio pensé que estaba estresado o que tenía alguna obsesión con controlar su vida. Le pregunté sobre su trabajo, su familia, su salud. Buscaba alguna pista que me ayudara a entender qué estaba pasando, pero toda su vida parecía normal, nada fuera de lo común. Continuamos con las sesiones semanales, y cada vez que venía, me contaba sus últimos sueños. Eran cosas simples como soñar con una conversación específica con un amigo, un problema menor en su casa, o incluso un plato que iba a comer. Cada vez que nos veíamos me aseguraba que esos sueños se habían hecho realidad, que esos pequeños detalles habían pasado tal cual los había soñado. Empecé a tomar notas detalladas de lo que me contaba, aunque en mi mente seguía siendo escéptico.
¿Cómo podían unos sueños tan triviales ser premoniciones? ¿No sería que daba demasiada importancia a las coincidencias? Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que él realmente creía en lo que decía. Había una sinceridad en su voz que me hacía difícil descartar sus palabras completamente. Recuerdo una sesión en la que me contó un sueño sobre perder las llaves de su casa. Algo tan simple y cotidiano. Me dijo que en el sueño se veía buscándolas desesperadamente y que al día siguiente exactamente lo mismo ocurrió. Cierta semana en la consulta algo cambió. El paciente llegó como siempre, pero esa vez me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había soñado conmigo, algo que nunca había pasado. En su sueño, yo estaba en la estación del metro, apurado y distraído, y de repente me caía por las escaleras. Me describió la escena con tantos detalles que era como si él hubiera estado allí viéndolo todo. La verdad me tomó por sorpresa. Hasta ese momento sus sueños siempre habían sido sobre su vida, sus cosas. Nunca me había incluido a mí en ellos. No le di mucha importancia en ese momento, la verdad. Le dije que tal vez estaba preocupado por mí, que a veces los pacientes se encariñan con sus terapeutas y eso se refleja en sus sueños. Pero en el fondo algo en mí se inquietó. No lo quería admitir, pero ese sueño me había afectado más de lo que esperaba. Los días siguientes, la idea del sueño no me dejaba tranquilo. Cada vez que iba al metro me acordaba de lo que había dicho. Miraba las escaleras y me imaginaba cayendo como en el sueño. Me decía a mí mismo que era una tontería, que eran solo coincidencias. Pero tampoco estaba tan seguro. Y entonces pasó. Una mañana iba apurado al trabajo. Iba pensando en 1000 cosas a la vez, como siempre. Estaba en la estación del metro, bajando las escaleras para tomar el tren. Y de repente, alguien me empujó por accidente. Perdí el equilibrio y caí rodando por las escaleras, justo como había descrito el paciente en su sueño. Me quedé tendido en el suelo unos segundos, sin poder creer lo que acababa de pasar. La gente se acercó a ayudarme, preguntando si estaba bien. Por suerte solo fueron unos moretones y el susto, nada grave. Pero en mi cabeza solo podía pensar en el sueño del paciente. No podía ser una coincidencia. Era exactamente lo que él había descrito. Después de mi caída en las escaleras del metro, las cosas empezaron a cambiar. El paciente de repente dejó de venir a las sesiones. Nunca tuve la oportunidad de decirle que su sueño se hizo realidad y quizá era mejor así para no preocuparlo más. Primero pensé que tal vez se había enfermado o algo por el estilo, pero luego me enteré de que había tenido problemas con su escuela y además estaba apretado de dinero. Eso explicaba su ausencia, pero dejaba un montón de preguntas sin respuesta. Con el tiempo tuve que dejarlo ir. Tenía otros pacientes, otros casos que atender. De vez en cuando me acordaba de sus historias y me preguntaba qué habría sido de él, si había encontrado alguna explicación a sus sueños o si seguían siendo un misterio incluso para él. Eso fue el caso que atendí, Ger. Te mando un abrazo a ti y a tu audiencia. Me gustan mucho tus videos. Si te está gustando el video, por favor suscríbete. Eso me ayuda muchísimo. Experiencias nuevas. Hola, Ger. Anónimo, por favor. Esta experiencia la tuve con un paciente, un señor del cual por obvias razones no podré dar el nombre real, así que lo llamaremos Mauricio. Este señor tenía 66 años en aquel tiempo, y a diferencia de lo que uno podría pensar por sus acciones, no era un loco o un tipo fracasado que buscara beneficios por hacer lo que hacía. Era como un vicepresidente de cierta empresa que hace envíos de productos. Por lo que él mismo decía, supe que tenía suficiente dinero como para vivir el resto de su vida con plena tranquilidad y comodidad. Los logros en su vida eran innumerables. Era reconocidísimo por muchas personas y se codeaba con muchas otras que ya son conocidas por todo el país. Hablaba maravillas de su familia. Tenía a su esposa con la que llevaba ya más de 40 años juntos. Tenía hijos y nietos. Era una vida de ensueño.
Después de escuchar todo esto, no podía entender a simple vista por qué había venido. Pero esa pregunta se respondió momentos después. Mauricio precisamente lo tenía todo, pero no era de los que se queda sin nada que hacer. Él todavía se sentía joven y aún tenía ganas de hacer mucho en su vida. Pero ¿qué puedes hacer a esa edad? Aunque lo desees, ya no tienes las energías para realizar muchas tareas que podrías hacer antes. Pero bueno, por todo eso, él se dedicó a buscar nuevos límites, y así llegó a crear sus propios rituales. Lo interesante es que él decía que estos ritos no los obtenía de internet, sino que él se los inventaba, que él creaba sus propios símbolos y les otorgaba sus propias intenciones y deseos. Con estas acciones, por supuesto que él no buscaba conseguir dinero o amor, porque ya se sabe que muchas veces se hacen los rituales con estos fines, pero no él. Mauricio lo hacía por gusto, y para ver algo más profundo y misterioso, algo diferente, algo que el 99% de las personas del mundo no ha visto por miedo. Dice que rentaba un cuarto para estar tranquilo al hacer esto, y porque temía que las entidades que invocara se quedaran en el lugar donde las trajera. Pero ya me estoy adelantando. Mauricio comenzó con cosas pequeñas. Estudió lo básico para empezar en estas artes oscuras, y perdón por llamarlo así, pero desconozco mucho del tema y es lo único que se me ocurre para referirme a eso. En fin, según lo que él decía, invocaba primero entidades espectrales. Supuestamente eran simples fantasmas, como un familiar fallecido o algo así. Luego siguió con entidades menores, que eran demonios básicos, por decirlo de algún modo, que solo incitaban a pecar. Después de esto, seguirían las entidades mayores que ya representaban a demonios que lideraban a otros. Sin embargo, nunca llegó a esto último, porque dijo que cosas empezaron a pasar ahí mismo, donde practicaba sus rituales. Lo típico aterrador que se escucha que pasa, como cosas moviéndose solas, voces y pasos. Pero lo peor eran los jalones y golpes. Mauricio asegura que muchas veces, mientras hacía sus ritos, empujaban sus hombros con suavidad o golpeaban muy ligeramente su frente con una mano. Al principio dice que se aterraba y salía del cuarto con la clara intención de ya no volver a hacer eso nunca. Pero al ver que nada malo pasaba realmente, empezó a emocionarse por esto y quiso buscar más. Afortunadamente para él, y sin saber por qué, ya no le funcionaron sus demás rituales. Y digo afortunadamente porque quién sabe a dónde iba a parar esto si seguía en estas cosas. Aunque ni siquiera fue necesario seguir avanzando porque los fenómenos paranormales no cesaron. De hecho, se sugestionó tanto que creyó que en algún momento se llevó a una entidad consigo porque en su casa empezó a vivir el mismo tipo de cosas que en el lugar que rentaba. La cosa escaló a tanto que, siendo alguien racional, decidió asistir conmigo porque quería empezar a creer que todo era obra de su imaginación. Y pues yo, como profesional también racional, mi obligación fue ayudarlo a entender lo que estaba viviendo, entender por qué creía que fantasmas lo seguían. Pero sinceramente, yo por mucho que quisiera no podía comprender o explicar por qué al señor y a su familia lo levantaban a las 2 de la madrugada con llantos o susurros. El pobre hombre dejó de venir después de darse cuenta que una terapia no iba a ayudarlo. De hecho me lo dijo. Mencionó que esto no le estaba sirviendo y que iba a buscar otras soluciones. No sé en qué habrá acabado eso. La guitarra del Señor. Esto me pasó cuando hacía mi servicio social. Estaba en el psiquiátrico de Nuevo León, específicamente en el departamento de psicodiagnóstico, y hacíamos pruebas tanto a consulta externa como interna.
A los internos les aplicábamos pruebas sencillas, más que nada para evaluar su contacto con la realidad y si el medicamento les estaba haciendo bien. En una ocasión estaba evaluando a los pacientes que estaban más conscientes para poder realizarles las pruebas, y para hacerlo, platicábamos con ellos. Si eran capaces de seguirnos la conversación, les aplicábamos las pruebas. Mientras hablaba con un paciente que se veía muy bien, le pregunté cómo se sentía, si sabía qué día era hoy, en dónde estaba, ese tipo de preguntas. A todo me contestaba correctamente con una sonrisa sincera, y en cierto momento me dijo aquello que me dio vueltas en la cabeza el resto del día, que ya quería salir para poder tocarle la guitarra a su señor. Yo pensé que era una persona seguidora de alguna de las religiones judeocristianas y pensé que se refería a Jesús, a su Señor Jesús. Pero entonces fue que sucedió. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. El paciente se inclinó lentamente y su silla crujió bajo su peso. Mientras se me acercaba al oído, me miró directo a los ojos manteniendo su sonrisa, y me dijo con un susurro muy débil: «A mi señor Satán, míralo, ahí está. Me pide que le toque la guitarra». En los momentos en los que decía eso, con el dedo apuntaba a una esquina del cuarto. Cuando miré hacia allí, no vi absolutamente nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si de alguna manera sintiera que realmente algo invisible nos observaba desde ese rincón. Y de la manera más natural posible, me despedí del paciente y me salí del cuarto para no alterarlo con mi reacción de temor. Jamás me volvió a pasar algo similar y el paciente salió de alta y no lo volví a ver. Espero haya podido irle a tocar la guitarra a su señor. Y esa es mi historia, Ger. Por cierto, el paciente estaba diagnosticado con esquizofrenia. El diablo en el vientre. Buenas, Ger. Me gusta mucho tu programa de Spotify. Lo pongo cuando debo esperar a pacientes entre citas. Que esto sea anónimo. Hace tiempo me llegó un caso bastante complicado. Era una mañana de martes, si mal no recuerdo, y estaba revisando mis citas cuando vi que tenía programada una nueva consulta. No sabía mucho, solo que se trataba de una madre preocupada por su hija pequeña. Cuando la señora entró a mi oficina, lo primero que noté fueron dos cosas: que estaba embarazada y su expresión. Se veía muy preocupada. Nos saludamos y le indiqué que se sentara. Normalmente al inicio de una sesión doy un par de minutos a mis pacientes para que se acomoden, y si es una primera cita la dedico totalmente a conocer al paciente. Pero ella empezó a hablar casi de inmediato de su problema, ignorando todos mis protocolos. Lo que me contó fue bastante inquietante. Me contó que su hija había hecho cosas que sinceramente me costaba creer al principio. Cosas como esconder o romper objetos relacionados con el bebé, gritos en medio de la noche y, lo más alarmante, un intento de provocar un incendio en la cocina que por poco termina en tragedia. La señora estaba convencida de que su hija estaba actuando así por celos o miedo al nuevo bebé. La próxima cita con la señora fue la semana siguiente. Comenzamos a hablar sobre su hija. Me interesaba mucho entender la dinámica entre ellas, especialmente desde que se había enterado del embarazo. La señora compartió detalles sobre cómo su hija había sido siempre muy apegada a ella y cómo había empezado a cambiar poco a poco. Relató episodios de rabietas y comportamientos agresivos que antes no eran comunes en la niña. En estos casos es crucial entender no solo las acciones, sino también los sentimientos y pensamientos detrás de ellas.
La señora, por su parte, luchaba por comprender por qué su hija, que siempre había sido dulce y cariñosa, estaba actuando de una manera tan alarmante. Le sugerí que considerara la posibilidad de llevar a su hija a una consulta con un especialista en comportamiento infantil. En nuestra tercera sesión fue cuando lo que creí que era algo relativamente común en niños pequeños que van a tener un hermano se convirtió en algo que no esperaba. La señora llegó con un aire de desesperación que no había visto antes. Me contó que, en una noche reciente, su hija estaba de nuevo muy alterada, a tal grado que empezó a pegarle a la mamá. En medio de la rabieta, la niña le dijo algo que la perturbó. La pequeña creía que el bebé que la madre llevaba en su vientre era el diablo mismo. Gritaba una y otra vez que estaba segura de ello y que incluso lo había soñado, que el demonio que salía arrastrándose de su mamá iba a terminar con la vida de ellas dos. La niña estaba realmente convencida de esto y estaba actuando en consecuencia, con miedo y agresividad. Una de las cosas que más le preocupaba a la mamá era que ella no creía que esto saliera de la niña misma. Pensaba que lo había aprendido de algún lado, y si fue así, ¿de dónde lo hizo? Las cosas que la niña decía eran demasiado oscuras como para salir de sus propios pensamientos. No quiero contar mucho más del caso, creo que eso es suficiente para entender por qué quise compartir esta anécdota. Para no dejarlos con la duda, después de una larga terapia que ahora también incluía a la niña, las cosas parecieron ir a mejor poco a poco. Deseos impuros. ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Me llamo Dulce. Quiero compartirte una historia corta que me platicó mi mamá. Dice que es una de las pocas veces en las que realmente le ha temido a su paciente. Ella es psicóloga, y sé que no debe de contar lo que escucha con los pacientes, pero pues somos tan unidas y nos tenemos tantísima confianza que de vez en cuando me llega a contar casos que la sacan mucho de onda. Obviamente se queda entre nosotras como un secreto, y tampoco ella me revela información personal. Por ello no diré nombres ni nada relevante de la persona en cuestión. La llamaré Claudia. Ella es una chica muy joven de unos 15 años. Le falta muchísimo por vivir y justo por eso fue al psicólogo. Dice que le mintió a su mamá para que la llevara, que le puso el pretexto de que tenía depresión y pensamientos de autolesión. Pero irónicamente, por lo que iba, en realidad era por pensamientos de lastimar a otros. Era muy curioso que ella entendiera que eso estaba mal, pero que aún así no pudiera dejar de pensarlo. Lo aterrador con ella es el tipo de cosas que quería hacer. No se refería a darle una cachetada a alguien o hacerle una broma, sino cosas realmente fuertes como cortarles los dedos, poner sonidos tan fuertes que les reventaran los tímpanos, quemarles las retinas de los ojos con una flama. Cosas así que en serio dejaron preocupada a mi mamá. Lo peor de todo es que hacer daño no solo incluía a los humanos, sino también a los animales. Ella le contó que un sábado sabía que su familia se iba a ir a visitar a unos tíos y que todo el día estuvo contando los segundos para que se fueran, para que ella pudiera quedarse sola con su gata. Mientras estuvo con ella, muchos pensamientos le pasaron por la cabeza, y ninguno de ellos era bueno. La miró por 5 minutos enteros, imaginando todo lo que podría hacerle. Pero en realidad la ama tanto que al final se esforzó por alejarse de ella y pensar en otras cosas. La niña cuenta que es como si dos personas diferentes tomaran control de su cerebro. Cuando piensa en hacer daño, es como si una personalidad diferente saliera y otra parte suya intentara recuperar el control de su cuerpo y sus ideas. La chica fue a terapia con mi mamá por 3 semanas.
pero al final lo dejó y ya no se volvió a comunicar. No sabemos qué pudo haberle pasado. Horror detrás de dibujos. Hola Ger, mi hijo es fan de tu canal. Después de pelear mucho con él, terminó por convencerme de contar esta anécdota. Solo pido que sea anónima. Todo empezó un día normal, revisando papeles y preparándome para los pacientes del día. Entre ellos estaba Daniel, un chico de 18 años que fue enviado por su madre. Cuando llegó, lo primero que noté fue su mirada. Era de esos muchachos callados. Su madre lo acompañó la primera vez. Hablamos un poco sobre lo que pasaba. La escuela estaba preocupada por unos dibujos que Daniel había hecho. Decían que eran raros, perturbadores. Pero ese día no hablamos de dibujos. Quería conocer a Daniel, ver qué pasaba por su cabeza. En las primeras sesiones, Daniel apenas hablaba. Yo preguntaba y él respondía con lo justo. Hablábamos de su vida, de la escuela, de su familia, pero siempre había algo que no encajaba, como si se guardara algo, un secreto o un miedo. No sé, era difícil de explicar. No me sorprendió, la verdad. Muchas veces los chicos de su edad son así, cerrados, más cuando están en terapia. Con el tiempo, Daniel se fue abriendo un poco. No mucho, pero algo es algo. Me contaba de sus cosas, de cómo se sentía en la escuela, de sus amigos. Pero siempre había algo detrás, algo que no decía. Yo no presionaba, sabía que estas cosas toman su tiempo. La confianza no se gana de un día para otro y menos en terapia. Lo que más me llamaba la atención era cómo cambiaba el tema cada vez que rozábamos algo más personal, más íntimo de su pasado. Recuerdo que una vez le pregunté directamente sobre los dibujos. Quería saber qué pensaba, qué sentía cuando los hacía, pero se cerró completamente. Cambió de tema y no hubo forma de volver a ello. Eso me dejó pensando. En mi experiencia, cuando alguien evita tanto un tema, suele ser porque hay algo importante ahí. Con Daniel las cosas iban despacio. A veces parecía que avanzábamos, que empezaba a abrirse, pero luego, como si se diera cuenta de lo que hacía, volvía a cerrarse. Así pasaron las semanas. Sesiones que a veces parecían más de lo mismo. Pero en esta profesión la paciencia es clave. No puedes forzar las cosas. Cada persona tiene su tiempo y como terapeuta tienes que respetarlo. A veces solo estar ahí, escuchar, es lo más importante que puedes hacer. Llegó un día en que Daniel trajo una carpeta a la sesión. Estaba llena de dibujos. Eran raros, distintos a lo que había visto antes. Al principio no entendía qué significaban. Daniel me los mostraba uno por uno, pero no explicaba mucho. Solo decía que le gustaba dibujar, que era su forma de distraerse. Empecé a mirar esos dibujos más de cerca. Algunos tenían figuras grandes y oscuras, como sombras o personas viejas, personas mayores. Otros mostraban lugares, como habitaciones o puertas medio abiertas. Había un dibujo en especial que me llamó mucho la atención. Era una habitación con varios juguetes rotos en el suelo. No sé por qué, pero me dio la sensación de que había algo más en ese dibujo, algo que Daniel no decía. Cada sesión Daniel traía más dibujos, y yo empezaba a notar más cosas, como que había patrones, cosas que se repetían. No solo eran dibujos, parecían contar una historia, pero una que no estaba clara. Algo sobre esas figuras grandes, esa sensación de miedo que daban me hacía pensar. Y con el tiempo, empecé a unir los puntos. Los dibujos no eran solo imágenes, eran como pedazos de algo que Daniel no podía decir con palabras, como si su mente estuviera tratando de decir algo que no podía expresar de otra forma. Una parte de mí no quería creerlo, pero otra sabía que tenía que enfrentarlo. Los dibujos de Daniel estaban mostrando algo de su pasado, algo que lo atormentaba, pero aún no sabía qué era. Necesitaba entender mejor, necesitaba ayudarlo a entender. Eso me llevó a la siguiente fase. Tenía que hablar con Daniel sobre esos dibujos, sobre lo que significaban. Llegó el momento en que no podíamos evitar más el tema. Empecé a hablar con Daniel sobre ellos, tratando de ser lo más cuidadoso posible. Le pregunté qué sentía cuando los hacía, qué pensaba. Al principio evitaba responder, pero poco a poco comenzó a abrirse. Un día, después de hablar un rato sobre un dibujo en particular, Daniel se quebró. Empezó a llorar.
algo que no había hecho en ninguna sesión. Fue ahí cuando lo dijo. Confesó que había sido violentado físicamente por años cuando era más chico por su padrastro de aquel entonces. Eso me impactó, aunque una parte de mí ya lo sospechaba por los dibujos. Ese día fue clave. A partir de ahí las sesiones cambiaron. Ya no eran solo charlas, ahora trabajábamos en entender y procesar lo que le había pasado. Daniel empezó a hablar más del abuso, de cómo lo había afectado. Los dibujos se convirtieron en una herramienta para ayudarlo a expresar lo que no podía decir con palabras. Fue un proceso duro. Había días buenos y días malos. Algunos días Daniel parecía avanzar y otros retroceder, pero seguíamos trabajando. Con el tiempo empezó a entender mejor lo que le había pasado y cómo eso había influenciado su vida. En fin, mi trabajo con Daniel me enseñó mucho. Me mostró cómo el trauma puede esconderse detrás de cosas tan simples como dibujos. Me hizo ver la importancia de escuchar, de ser paciente. La terapia no era solo hablar, era también entender los silencios, las cosas que no se decían. Espero esta historia te sirva. Te mandamos saludos toda la familia. Por favor, inventa el nombre del paciente. Gracias. Psicología alternativa. Hace muchos años, cuando mi papá era muy joven, fue al psicólogo. Lo llevó su mamá en aquel entonces con una amiga que se dedicaba a esta profesión. Pero el detalle estaba en que ella trabajaba un poco diferente. Verás, esta señora practicaba una psicología rara, una más alternativa en la que hacía uso de la meditación. Pero yo sé que la meditación no es mala. De hecho, es algo súper recomendable que todos deberíamos probar. Pero déjenme explicarme contando la historia desde las palabras de mi papá. Él cuenta que todo comenzó desde la segunda sesión con su psicóloga. La primera la utilizaron para conocerse mejor, pero no fue sino hasta la segunda que empezaron a hacer cosas raras. Durante la primera media hora, mi papá, tan inocente como era en aquel entonces por su edad, le contó de sus pocos problemas. Pero la siguiente media hora pararon con la plática para realizar una meditación muy especial. La mujer puso música muy extraña. Mi papá la describe como si fuera binaural, pero con cantos guturales. Luego le pidió que cerrara los ojos y que no los abriera. Después de un par de minutos escuchando eso y siguiendo unas instrucciones de respiración de la señora, el ambiente comenzó a ponerse helado. Mi papá no se enfocaba en eso y casi ni se daba cuenta del cambio de temperatura. Pero ya cuando se iba y reflexionaba sobre todo, es cuando se percataba de ese detalle. Sin embargo, la temperatura era lo más normal que llegó a pasar. Durante las siguientes sesiones, en la parte de las meditaciones, ocurrían cosas muy discretas, pero que mi papá lograba captar. Una de ellas eran las voces. Eran susurros que le decían palabras al azar. La primera vez que las oyó, mi papá dice que abrió los ojos sorprendido. Y eso, abrir los ojos, es algo que la psicóloga le dijo que no hiciera. Pero cuando lo hizo, solo vio a la señora con la boca abierta y los ojos en blanco. Ver a esa persona con tal gesto inhumano lo aterró, y se espantó tanto que cerró los ojos de nuevo y empezó a sudar. Él fue el que le dijo que ya no quería continuar porque se sentía mal, y la señora, después de unos segundos, le respondió que no se preocupara. Apagó la música y terminaron la sesión. Ese día le comentó a su mamá lo que experimentó, pero ella pensaba que se lo decía como un pretexto para ya no ir. Y como ella pagó un buen dinero en la terapia por adelantado, prefería que siguiera yendo. Fue en las pocas sesiones extras en las que mi papá siguió experimentando cosas muy raras con la meditación. Las voces eran cada vez más agudas y potentes, pero ya no se atrevió a volver a abrir los ojos. Dice que se sintió muy aliviado cuando dejó de ir,
y que obviamente toda esta farsa no le ayudó para nada con los problemas que tenía en ese tiempo. La voz debajo de la cama. Hola, Ger. Me llamo Cristina. Quiero contarles una historia que escuché de mi mamá, quien a su vez la conoció a través de una amiga suya. Esta amiga es psicóloga en la escuela a la que iba yo, y de lo que nos enteramos me deja pensando siempre. Verán, la psicóloga atendió a una niña en la escuela que tenía un problema bastante inusual. La niña, cuyo nombre no conozco, empezó a escuchar voces. Pero no era nada como esas historias donde las voces están en la cabeza de alguien. Ella solo las escuchaba en su habitación, especialmente cuando estaba a punto de dormirse. Lo más raro es que decía que las voces parecían venir de un lugar específico, debajo de su cama. Y no había ruidos o rasguños, nada físico, pues era una voz. Ella describe la voz como si fuera la de un hombre mayor, una voz ronca y vieja. Ella estaba tan desesperada y asustada que buscó ayuda con la psicóloga de la escuela. Un día, la niña llegó a su sesión con la psicóloga y le dijo que 2 noches antes, mientras estaba en su cama con su teléfono viendo videos, escuchó que la voz dijo claramente una sola palabra: Pasita. Y esto no sería realmente nada raro si no fuera porque resultó que Pasita era el nombre de la perrita de la psicóloga. Una perrita que había fallecido hacía ya un tiempo. La psicóloga obviamente estaba súper asustada, y con razón, era su propia mascota. Ella cuenta que esto es algo que no había hablado con nadie en la escuela, por lo que nadie debía saber de ello. En las sesiones siguientes, la psicóloga trató de mantener la profesionalidad. Trabajó con la niña tratando de entender más sobre estas voces, pero nada de eso pareció hacer diferencia. La niña, por su parte, estaba cada vez más asustada. No podía dormir bien y no se atrevía a mirar debajo de su cama. Yo no puedo ni empezar a imaginar cómo debió sentirse. Estar en esa situación, sentir que nadie realmente te cree o puede ayudarte. Después de un par de semanas, la niña llegó a una de las sesiones y dijo que las voces habían parado, así de la nada. La psicóloga estaba aliviada, claro, pero también súper confundida. ¿Cómo es que algo así simplemente desaparece sin explicación? Ya no supe nada más del caso, pero se me quedó muy grabado y quería compartirlo contigo y con tu público, Ger. Algo me persigue. Hola, quiero compartir uno de los casos más extraños que he tratado y que me cambió la manera de ver el mundo. Anónimo, por favor. Se trataba de un hombre de unos 30. No era raro ver pacientes ansiosos, pero él sí estaba por sobre la media. Desde el principio el tipo estaba convencido de que algo lo seguía. No era el clásico "me siento observado", era más intenso. Decía que una entidad, algo que no podía ver, lo perseguía constantemente. Al principio pensé que era una paranoia típica, quizás un trastorno delirante, pero conforme me contaba su historia, la forma en que describía sus experiencias, tan detalladas y vívidas, empezó a hacerme dudar. El hombre hablaba de cómo esta presencia invisible afectaba su vida diaria. No podía trabajar, apenas dormía, y su vida social era inexistente. Lo que más me llamó la atención fue la constancia de su relato, sin cambios ni exageraciones. Era como si realmente creyera cada palabra que decía. En las primeras sesiones, mi enfoque fue intentar encontrar una explicación lógica. Traté de buscar patrones en su comportamiento, algo que pudiera indicar un desencadenante psicológico. Pero mientras más hablaba con él, más me costaba mantener mi habitual escepticismo.
No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con un miedo genuino que no podías fingir. Con cada sesión empecé a observar cosas pequeñas pero extrañas, cosas que podrían ser coincidencias pero que empezaron a sumarse. Una vez, durante una sesión, la luz comenzó a parpadear sin razón aparente. Esto nunca había sucedido antes. En otra ocasión, algunos objetos en mi oficina se cayeron sin que nadie los tocara. Racionalicé cada evento, atribuyéndolos a fallos eléctricos o corrientes de aire, pero en el fondo, una parte de mí comenzaba a dudar. En una de nuestras últimas sesiones, cuando parecía que estábamos avanzando hacia una resolución, mi paciente compartió algo nuevo que me dejó perplejo. Dijo que a pesar de todo el progreso, seguía viendo algo en su casa. Según él, había figuras oscuras que se asomaban detrás de las paredes o puertas semiabiertas. Lo describía con un detalle sorprendente, y su miedo era real. Afirmaba que estas apariciones eran diferentes, que no se sentían como parte de su imaginación. Este nuevo desarrollo me desconcertó. Como profesional quería creer que todo tenía una explicación lógica y que con el tiempo todo encajaría en el modelo de ansiedad y estrés que habíamos estado explorando. Pero algo en la forma en que mi paciente describía estas visiones me hacía dudar. No podía descartar completamente la posibilidad de que hubiera algo más en juego, algo que ni la psicología ni la ciencia podían explicar fácilmente. Me encontré reflexionando sobre el caso, incluso fuera del consultorio. La idea de que pudiera existir algo más allá de nuestra comprensión racional empezó a ocupar mis pensamientos. Recordé casos históricos y teorías sobre fenómenos paranormales que había descartado como meras supersticiones. Pero ahora, frente a la insistencia y el miedo real de mi paciente, no podía evitar preguntarme si había algo que estábamos pasando por alto. En nuestro último encuentro hablamos sobre cómo continuar con su vida, enfrentando sus miedos. Le sugerí seguir con terapia y considerar la posibilidad de buscar ayuda adicional si las visiones persistían. Sin embargo, en lo más profundo de mí sabía que este caso no estaba cerrado. Había algo en la forma en que mi paciente miraba por encima del hombro, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento detrás de él. Y eso me inquietaba. Al cerrar el caso me quedé con una sensación de inacabado. Sí, habíamos hecho progresos significativos en muchos aspectos, pero la insistencia de mi paciente en que había algo más, algo real y tangible en su hogar, me dejaba con dudas. Quizás había aspectos de la mente humana o del mundo que aún nos quedan por entender. Eso es todo, Ger. Gracias por leer mi historia. Si te está gustando el video, por favor dale me gusta. Con eso me apoyas mucho y puedo seguir trayéndote más de este contenido. Gracias. Lastima por mí. Ger, antes de empezar, quiero darte las gracias por tus historias. Cuando trabajaba como psicóloga me entretenían mucho mientras esperaba a mis pacientes. Esto me pasó hace unos años. Me contactó una mujer que deseaba hacer una cita para empezar un tratamiento por algo que estaba molestándola mucho. Durante varias semanas estuvimos platicando de su problema, el cual era al principio que, y la cito, Dios me pide que me lastime para agradarle. Así como lo oyes. La señora tenía un montón de cicatrices en todo su cuerpo, cortadas, moretones, quemaduras, de todo. Era horrible lo que esta mujer se había hecho a sí misma, pero ella me contaba que se sentía feliz al hacerlo. No había remordimientos. Un día habló con una vecina a la que le tenía muchísima confianza, y fue gracias a esta persona que entró en razón para venir con un especialista. Al inicio no había tanto problema, pero pronto empezó a sentir que Dios le pedía que dañara a los demás. Dice que era común que cuando estaba cerca de alguien más, escuchaba una voz en su cabeza que le decía que Dios necesitaba su sufrimiento para estar complacido.
La mayoría de las veces lograba resistirse, pero me cuenta que un par de ocasiones simplemente obedeció y se le fue a los golpes a otras señoras que se topaba. Así de vieja como era, su devoción por su deidad y sus comandos le terminó saliendo muy caro. Para ella, el dolor lo era todo, y como le iba bien en la vida, creía que se debía gracias a que le hacía caso a Dios, por lo que no quería detenerse con su violencia. No quiero entrar en detalles por privacidad, pero todo condujo a que la paciente tenía un ciclo no cerrado con su madre, que había fallecido hacía mucho tiempo. Ella era muy religiosa y dejó una semilla que germinó gracias a varios factores y recuerdos. Me pareció muy interesante cómo esto su inconsciente lo manifestó con la búsqueda de dolor.